¿qué tal amigos? Estamos acá en su programa Nunca Sola y estamos acompañada de Jessica y Cristina y vamos a tratar hoy un tema que lleva como título un llamamiento directo, el que Dios nos hace, un llamamiento directo, el que Dios le hizo a Samuel. Como les decía, el tema es un llamamiento directo. Samuel es un joven, ¿verdad?, que estaba en la casa del Señor, pero la historia de Samuel me conmueve muchísimo porque Samuel no fue un niño cualquiera, fue un niño direccionado por el Señor porque el Señor le otorga a Ana, ¿verdad?, un privilegio de tener un bebé después de tener tiempo sin poder tener, o sea, ella prácticamente era estéril. Y ella hace votos al Señor y confiesa que si el Señor la honra dándole un hijo, ella lo dedica. Y vemos luego en el capítulo 3 cuando Dios le permite pues que ella destete al niño y lo lleve a la casa de Dios y lo tenga allí con el profeta, con el sacerdote, ¿verdad? Elí. Y allí vemos que Samuel comienza a trabajar con Elí y comienza a conocer de Dios, comienza a buscar la presencia del Señor. Me llama mucho la atención que en esta historia el Señor se manifestaba siempre por el sacerdote. Y en esta oportunidad dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Parece ser que Dios no le hablaba muy continuamente al sacerdote. Y cuando vemos que Samuel tiene un llamado directo es porque él comienza a tener un sueño, una visión, y él escucha claramente que lo llama. A mí me llama mucho la atención que este jovencito, él inmediatamente va en obediencia a su autoridad y le dice, heme aquí para que me has llamado. Dice que hasta la tercera vez es cuando él entiende el sacerdote que era Jesús que lo estaba llamando. Y le dice, anda y ve y di que he aquí, habla Jehová que tu siervo oye. Es una historia muy linda, ¿no? Me gusta esa historia porque precisamente me llama la atención por eso, porque Samuel era un niño y dijo, Señor, a veces no me llama la atención cómo los niños son más, no sé cómo decirlo, ¿no? Más sensibles, eso no me salía la palabra, más sensibles a la voz del Señor. Y Elí, digo, que es más mayor, estaba más curtido, ¿no?, en esos aspectos, tenía más, ¿cómo se dice?, llevaba ya muchos años escuchando la voz del Señor, o sea que tendría que haber sido más receptible, ¿no?, a escuchar la voz de Dios. Digo, y él no se entera de lo que el Señor quiere decir, pero Samuel sí. Digo, ¿no? Me llama la atención que alguien que llevaba tanto tiempo, que ya es como decir, soy un experto en esto, porque el Señor lleva tantos años hablándome y haciendo a través de mí, y tú no te enteres de que el Señor está hablando, y en cambio alguien que acaba de llegar, alguien jovencito que no tiene experiencia, digo, esa persona sí, ¿no? Y me veo reflejada porque digo, a veces pensamos que en este aspecto o en el otro, como llevamos más tiempo en el Señor, como conocemos a Dios, no pasa nada, déjame a mí, que yo llevo más tiempo y, ¿no? Sí, y en cambio, que el reino de los cielos no consiste en antigüedad. Eso. Dice la palabra del Señor que es semejante a un hombre que tenía una mina y que unos entraron a un tiempo y otros en otro tiempo, y él convino en pagarles un denario a todos, y los que llegaron más tarde se pusieron, los que llegaron más temprano se pusieron bravos porque el Señor le estaba pagando igual a todos. El Señor le dice, bueno, yo soy el dueño de la mina y yo hago con mi mina lo que yo quiero, pues claro. Y yo les convine a ustedes, no les estoy haciendo injusticia en pagarle un denario, y es lo que estoy haciendo. Entonces, el reino de los cielos no consiste en antigüedad, ¿no? Porque a veces uno cree así que, como decía Jessie, uno cree que se la sabe toda y que Exacto. Es a uno que le va a hablar el Señor, pues puede utilizar hasta un niño, y fue el caso de Samuel. El caso de Samuel es que el Señor escoge a Samuel, ¿verdad?, con un propósito, ¿verdad?, como decíamos estos días atrás, con un propósito especial que cada quien tiene, y Samuel vino con ese delegado del Señor, y el Señor le habla y le da orientaciones, y no es cualquier mensaje que le da un mensaje fuerte para Elí y para sus hijos. Elí, conociendo de eso, le dice que no le esconda nada, que se lo revele
todo. Y vemos allí, bueno, que Samuel después fue el sucesor, ¿no? Tremenda historia en la vida de un joven que comienza desde temprana edad. Eso me hace acordar que yo llegué al Señor a los 7 años por un sueño. Y en mi casa no eran cristianos. Y yo escuché y miré todo lo que el Señor me permitió ver, el acontecimiento de la destrucción final. Y pues cuando yo desperté, desde ese momento yo decidí buscar al Señor. ¿Cuántas personas Dios no le hace un llamado? Y un llamado directo. A veces hay gente que tiene sueño, hay gente que Dios le está hablando, hay gente que tienen pues la oportunidad porque Dios le está tocando su corazón y no han cedido a lo que Dios quiere para ellos. Bueno, vemos también ahí a Elí, que fue un escogido de Dios, pero se quedó estancado como Sí. ahí, ¿no? Sí. Dejó de escuchar la voz de Dios. Y Dios escogió a Samuel, ¿no? Para hablarle a Elí, en vez de Dios hablarle directamente a Elí, que era lo que se suponía que Dios hacía, hablaba al sacerdocio, ¿no? Y sin embargo usa a un niño para hablar al profeta, al sacerdote, ¿no? Y te llama esto la atención, ¿no? Me llama mucho la atención, primero pensando en Samuel, porque dices, a ver, yo Que le tiene voy... valor, ¿no? Eso es, ¿qué valor tienes que tener? Porque yo voy a ir donde Eli, que es mucho más mayor que yo, lleva mucho más tiempo... Que es el En el jefe. ministerio. Eso, que es el jefe, ¿no? Es el jefe. Y yo voy a ir a decirle que vas a destruirle, ¿tú qué quieres? Que me mande a... ¿No? Qué Primero, duro, por una parte, duro. Samuel, pero... Y la obediencia de Samuel. Eso es, la obediencia, decir, venga, va, Señor, si tú me dices, yo lo voy a hacer. Y hay que tener valor para ir donde una persona que puede decir, si está ya en cólera, me monta aquí una, puedo acabar yo mal, ¿no? Tanto él como los hijos, que los hijos eran mayores. Y luego me gusta, a veces, ¿no? Pensando en Eli, que Eli dice, mira, si el Señor lo tiene que hacer, que el Señor haga lo que tenga que hacer, ¿no? Eli conocía al Señor y Estaba sabía lo que... resignado. Y digo, jo, también menuda actitud la de él. Porque por una parte digo, igual yo me hubiese rebelado, ¿no? Y salta tú y yo, ¿no? Pero pues ¿por qué después de tantos años haciendo esto? Pero Eli sabía y conocía los defectos. Tenía temor de Dios. Tenía temor de Dios, conocía lo que estaba pasando y Sabía. decir, bueno, Señor, si tú crees que es lo justo, y digo, ya a veces nos cuesta tanto, ¿no? Tanto una parte, o sea, la valentía de Samuel para hacer cosas que igual dentro de nuestro razonamiento no deberían ser así, ¿no? Que igual debería ser del revés. Exacto. Y luego para él decir, mira, Señor, yo sé que tú lo que haces es justo y si tiene que pasar, pase, ¿no? Así es, así es. Vemos la actitud de Samuel en obediencia, él va hacia su autoridad. Pero es en la tercera, cuarta vez que Dios le habla que el sacerdote entiende que es Dios que le está hablando, ¿no? Y vemos que el Señor comienza un ministerio nuevo, ¿verdad? Lo delicado de saber que lo que Dios te entrega, tú tienes que ser mayordomo de eso, tú tienes que tener una mayordomía y un cuidado especial por lo que Dios te está otorgando. Muchas personas que están con nosotros a veces copian todo lo que, porque esa es la intención, ¿no? Que se reproduzca el carácter y que podamos sacar unos Timoteo, así como Pablo pues mentoreó a Timoteo. Y esa es la intención, que se genere en nosotros esa formación y que podamos influenciar la vida de otros así como Dios nos influenció a nosotros. Y que el carácter de Dios que se reproduzca en nosotros también podamos reproducirlo en otra persona. Samuel comenzó en el ministerio copiando y llevando todo lo que Elí le podía enseñar, pues, y vemos allí que el niño, cuando lo traen, él podía ser un niño que se quería ir con su mamá, que le daba temor que lo dejaran allí solo, ¿verdad? Pero él sabía que estaba dedicado y que estaba en la casa de Dios. Importante de saber que Dios nos coloca en lugares, en ambientes y en sitios estratégicos para que Dios se glorifique a través de nosotros. Y eso fue el caso de Samuel, pues él aprovechó lo que Dios le había otorgado. Esta historia para mí tiene dos partes, ¿no? Hemos titulado el programa El llamamiento, ¿no? de Dios. Y cómo podemos ver como un llamamiento que te hace el Señor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Samuel, jovencito, y luego el caso de Elí, que él también había sido llamado, había hecho grandes cosas en el nombre de Dios, Dios le había usado, ¿no? Grandemente, pero cómo acaba, ¿no? Como al final cuando te vas acomodando, acabas dejando que las cosas pasen y te vas relajando, como al final el Señor pues dice, bueno, pues te voy a quitar a ti, voy a poner al de al lado, ¿no? Porque me llama mucho la atención, como estabas diciendo tú, que hasta la tercera o cuarta vez Elí
después de tanto tiempo habiendo oído la voz del De Dios. Señor, No. después de tanto tiempo habiendo conociéndole, ¿no? No se da cuenta de que es Dios hasta la tercera o la cuarta vez. Y me llama la atención, dijo, Señor, alguien que ha estado tan pegado a ti, tan pegado, que a la mínima que tienes que abrir la boca debería decir, ese es el Señor, hasta la tercera o la cuarta vez no se da cuenta, ¿no? Me da temor y respeto del pensar, puedes haber estado muy cerca de Dios, haber hecho cosas grandes con el Señor, pero si te enfrías, si dejas y te acomodas, si dejas que al final te apartas, ¿no? Sin tú darte cuenta, cómo todo eso que has tenido y esa cercanía al final lo acabas perdiendo. Sí, Que también es delicado. eso Es delicado después de estar cerca del Señor, ¿verdad? De hablarle al Señor directamente y después no entender, y no mirar y no ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Hay que estar cuidadoso con eso. Y no estar sordos al llamado, porque es como que él quedó sordo al llamado de Dios, perdió el llamado. Y el llamado no es para un tiempo y ya está. Cuando Dios te llama es para siempre, ¿no? Así y es. Elí se quedó sordo, es como yo lo entiendo, ¿no? Que no escuchaba al No Señor. escuchaba, no El entendía, profeta, no entendía el lo que estaba sacerdote. ocurriendo. Tremendo. Y me llama la atención que esto sucede en el corazón de Elí, es por causa de tapar lo que sus hijos estaban haciendo, que muchas veces nosotros no queremos dar la exhortación por sentimentalismo. Ajá. Entonces, en el caso de Elí, él miraba todo lo que sus hijos estaban haciendo. Él sabía que sus hijos estaban caminando de espaldas a Dios. Pero ¿qué pasa? Que él no le dio el llamado. Y después vemos que la muerte de él fue tremenda, ¿no? Y entonces Dios trae juicio. ¿Por qué? Porque Sí. Dios nos pone en autoridad y Dios quiere que ejerzamos esa autoridad y que nosotros podamos ir, ¿verdad?, demostrando que primero está lo que Dios quiere para nuestras vidas. El sentimentalismo hay que ponerlo a un lado. A veces no corregimos porque lo quiero mucho. Dice que el hijo mimado es vergüenza del padre. Entonces hay que corregir así sea quien sea. Con la palabra no se media y la palabra tiene que ser radical. Yo siempre digo que a mí a veces, a algunos hermanos de la iglesia dicen que soy muy recta. Sí, entonces porque Mamá santa. Sí, porque no podemos mediar las cosas de lo que es pecado. El pecado es pecado aquí Sí, y en así donde es, vaya. claro. Sí. Entonces no se puede andar con suavidad y tampoco se puede con sentimiento y con consentimiento. Es No muy sé. difícil a nadie. Yo creo que a nadie le gusta, a no ser que a alguien que le guste estar chillando, pero yo creo que a nadie le gusta tener que estar diciendo, oye, mira, que sepas que esto lo estás haciendo mal, que esto, ni a tus propios hijos, ni a amigos, ni incluso aunque no tengas una relación personal con esa persona. Pero hay veces que es necesario, porque si no pasa como Elí, al final Elí cosechó un juicio para él por no haber... Por causa de eso. Eso, por causa de sus hijos, por no haberles dicho, mira, Estáis esto andando no mal. es así, estáis andando mal. Que los hijos se te van a revelar, que los hijos seguramente hubiesen puesto el grito en el cielo. Pues sí, pero por lo menos yo voy a intentar, aunque luego tú hagas las cosas como quieras, yo voy a intentar, oye, ¿no? Pues que lo intentes hacer, y mira, es que esto no es así, esto es así. Luego tú puedes hacer y elegir lo que tú quieras, pero por lo menos yo estoy tranquilo porque yo sé que he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? sí. He sido atalaya y te he dicho, ten cuidado, que por aquí. Hablando con una persona no hace mucho, hablábamos de estas iglesias, ¿no? De ahora que ahora se está yendo mucha gente a iglesias que te dejan hacer todo. No pasa nada, tú tranquilo, puedes hacer de todo, todo está bien, si tú das tu diezmo y si tú das tal, ¿no? Nos ha pasado con un matrimonio de la iglesia y digo, ¿cómo la gente busca ir a un sitio donde sentirse Le bien? consientan todo lo malo. Eso es, porque como aquí me están diciendo que lo que yo estoy haciendo no pasa nada, estoy viviendo con esta persona sin estar casado, sin estar casado y estar delante de Dios bien, pero como aquí no les importa, entonces me hace sentirme bien conmigo misma, ¿no? Y digo, no solo es que tú estés buscando eso, sino que luego las personas te lo consientan. Sí. Y ese fue lo que hizo Elí. consintió el pecado. Eso es, lo consientes. Y lo que acarrió, ¿no? Después de consentir el pecado. Entonces, el llamado de Dios, como decía Cristina, el llamado de Dios no es para un tiempo, el llamado de Dios es para toda la vida. Exacto. Y hay que estar cuidadoso de eso y ser celoso con esa parte, ¿no? En el sentido de que no voy a perder lo que Dios me ha dado por consentir un pecado, o no voy a perder lo que Dios me ha entregado por simplemente no dar la corrección a tiempo. Tengo que ser correctivo y tengo que mirar las cosas tal cual como Dios quiere que las vea.
y no estar con esa parte de temor, de que si lo corrijo se me van, si los corrijo se van a molestar conmigo. Es mejor que se molesten. Es mejor que el niño llore, ¿verdad? Y no que nosotros lloremos después por el látigo de Jehová. Así es. Sí, entonces Samuel fue el sucesor de Elí, y Samuel fue un ejemplo a seguir de intimidad con Dios desde niño, y Samuel estaba allí al pendiente de escuchar la voz de Dios y de poder seguir las instrucciones de lo que Dios le estaba guiando. Pues, y vemos allí que está un llamado directo de parte de Dios para su vida. ¿Cuántas personas no escuchan a veces la oportunidad de que el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye, yo entraré, cenaré con él y él conmigo? Entonces, cada vez que hablamos a alguien, cada vez que le expresamos el amor de Dios a una persona, ahí está la palabra tocando el corazón. Es como, bueno, Samuel, si lees la historia de Samuel ya hasta los últimos días de él, vemos que él cumple, ¿no? Lo Hasta que el final. se llevaba muy bien con Saúl, quería un montón a Saúl, se ve que para Samuel, Saúl era el mejor rey, y cuando Dios le dice: vete donde Saúl y dile esto, esto y esto, yo me imagino a Samuel: no, Señor, ¿por qué tengo que decirle esto, no? Y sobre todo porque es con alguien con el que te llevas bien. Es muy difícil cuando te llevas bien con alguien y amas a esa persona, el tener que confrontarle, ¿no? Y decirle: mira, has hecho esto mal. Pero Samuel dice: venga, va, tú me dices que lo haga, yo lo hago. Y va donde Samuel y le dice: no has hecho lo que tenías que hacer. Y Saúl intenta justificarse, pero Samuel le dice: mira, no te justifiques, esto es así, 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 y va a pasar esto, esto y esto y esto, ¿no? Y cada vez que leo esa parte de la historia digo: ole Samuel, ¿no? Dices, qué valentía Fiel. también, o sea, fue valiente durante siempre, ¿no? Y fiel, aunque luego se arrepintiese y luego llorase, ¿no? Porque dije, Sí, y vemos también allí que el Señor le dice que no llore más por Saúl, exacto, que ya estaba desechado. o sea, Entonces el corazón de él era muy generoso, el corazón de Samuel estaba sensible también a la parte humana, pues a la parte afectiva del rey, de lo que Dios permitía, pero él primero estaba con el temor de Dios. Él sabía que lo que Dios le delegaba, eso tenía que hacer. Y es la parte nuestra que tenemos que aprender, pues que lo que Dios nos ordene, eso tenemos que hacer. claro, es difícil. No significa que Samuel fuese un robot y que dijese: el Señor me ordena, yo te digo. Se ve que tiene sentimientos y que dice: mira, es que yo quiero a esta persona, es mi mejor amigo, he estado junto a él desde que empezó, ¿no? Creas esos lazos entre las personas y dices: no es fácil tener que decirle, además, algo que no es nada bueno. Dices: mira, te van a quitar a ti, van a poner a otro, y entonces dices: no es... Es un poco lo que le pasó con Elí, ¿no? Exacto. Se le repite ahí otra vez un poco la historia, ¿no? Samuel es fiel a su llamado hasta el final, pero Saúl no. Claro. Y es restituido. Claro. Sin embargo, Samuel muere sirviendo al Señor, con todas las consecuencias. Y los demás, pues, en tragedia, ¿no? Saúl murió de una forma trágica y Elí lo mismo. Dice que podemos fue enucado, ¿no? Claro, eso, que podemos ver varias cosas como que Samuel tuvo la valentía, o sea, que hay que ser valientes y que hay que tener cuidado porque el llamado del Señor podemos perderlo, no porque el Señor lo deje, sino porque nosotros podemos llegar a dejarlo. El llamado directo de Dios es para nuestras vidas marcada, y hay que estar pendiente cuando Dios nos hace un llamado. Dios puede tocar la puerta de tu corazón a través de un sueño, como a través de una visión. Dice que los jóvenes verán visiones, ¿verdad? Y dice que en estos últimos tiempos Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Entonces tenemos que estar alerta y tenemos que estar pendientes qué forma Dios nos está llamando, qué forma Dios nos está hablando. Dios puede hablar a nuestro corazón a través de una palabra, a través de una frase, a través de un sueño, a través de una visión. Y bueno, en el caso de Samuel, Dios le habló a través de una visión. Entonces, un llamado directo para tu corazón es de parte de Jesús, que no estás solo y que Dios está tocando la puerta de tu corazón. Ese es el tema que estamos hoy compartiendo con ustedes, un llamamiento directo, el llamamiento de Samuel. Agradecido de Dios, de Cristi y de Jessica. ¿Sí?